Dice, en Él tenemos redención, es decir, en Cristo. Cuando dice en Él, está tratándose de Cristo, está tratándose del Señor. Dice, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Cuántos estaban al tanto de la noticia estas semanas pasadas, ¿verdad? Que en estos días pasados hubo y todavía hay, ¿verdad? Una importante discusión político-jurídica en torno a la acción del presidente de perdonar a su hijo mediante un indulto. ¿Sí escucharon eso? ¿Verdad? Y muchos estaban en la noticia diciendo que también que perdonaran a Trump, que, bueno, perdonar a otra gente, indultar a otra gente, ¿verdad? Se escuchaba la noticia y hasta ahora siguen con eso. Bueno, y realmente nosotros no nos vamos a enfocar en un tema político, porque eso no nos interesa a nosotros. Pero es este caso muy importante porque nos da la oportunidad de entender algo que nuestro Padre Celestial ha hecho por nosotros. Ese caso que se usa porque es el presidente indultando a favor de su hijo. Yo le hago una pregunta. Yo no sé si usted tiene hijos, tiene hijas, pero los que tienen hijos, tienen hijas, saben muy bien que aunque el hijo cometa algún error, el hijo es hijo. ¿Sí o no? El hijo es hijo. Y hagamos la pregunta, si usted fuera presidente de la nación y tiene un hijo que cometió alguna infracción y está preso, y usted sabe que como presidente está a punto de salir de su mandato y va a entrar otro que usted sabe que le van a encerrar a su hijo por 30, 40, 50 años, y usted teniendo la oportunidad como presidente de indultarlo, ¿qué usted haría? Claro, es cierto, por eso que estamos diciendo, ustedes van a notar el mensaje va con respecto a esto. Pero, repito, el hijo es hijo. ¿Acaso que usted que tiene hijo o hija alguna vez hizo alguna travesura, alguna vez hizo algo? ¿Usted qué hizo? Sí, pero no lo mantiene, ¿verdad? Ahí como alejado o aislado o vamos a mandarlo a la cárcel. Lo perdona. Esa es la palabra. Lo perdona. Exactamente. Ahora, éticamente no está bien. ¿Sí o no? Éticamente no está bien. Pero también la Biblia enseña acerca de que la gente debe de someterse a las autoridades. ¿Y qué pasa? Si tú eres autoridad, tú eres el primero que rompe las reglas. No, pero él es una autoridad. Él es una autoridad. Es que no es cualquiera que está de presidente, usted sabe. Para estar de presidente tienes que conocer todas las leyes. No te metas para eso. Como en nuestros países, cualquier Juan de los Palotes se mete de presidente. Por ejemplo, en nuestro país, mire cómo está, acabado, terminado el país. Un país que en Sudamérica era uno de los países más seguros de Latinoamérica y de la región, se convirtió el peor país inseguro de toda la región. En 7 años, pasando 3 gobiernos.
Entonces estamos hablando de corrupción de la gente y eso va a ser, eso es natural, eso va a haber, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un hombre que no tiene a Cristo, ¿qué espera usted? ¿Sí o no? Usted no espera nada bueno, ¿verdad? Por eso la gente que está puesto la mirada, la esperanza en el político, eso es de estar perdiendo el tiempo. Gloria al nombre del Señor. Amén. Es por eso que la gente hoy en el día, escuchando esa noticia, están pidiendo amnistía para algunas personas que por alguna razón han violado la ley. Hay muchos que están hablando de eso. ¿Cómo es que solamente para tu hijo? No, claro, pues ahí que todo el mundo quiere aprovechar eso. Y tienen toda la razón. Además del indulto, se habla también de la amnistía. Veamos estas dos palabras que para poder entender lo que queremos tratar en este día. De acuerdo con algunos juristas, el indulto es una medida de gracia que otorga el poder ejecutivo de un país, es decir, de este presidente, para perdonar o conmutar la pena impuesta a una persona condenada por un delito. Es decir, el indulto es una forma de eximir o reducir la pena de una persona condenada. En cambio, la amnistía es una medida legal que consiste en la eliminación o perdón de la responsabilidad penal de un grupo de personas que han cometido ciertos delitos. Ambos casos presentan diferencias importantes en cuanto a su alcance y aplicación. El indulto se otorga a nivel individual y requiere una solicitud específica, mientras que la amnistía es una medida general que perdona a un grupo de personas dentro de un periodo determinado. Entonces, ambos procesos implican la revisión, la evaluación de cada caso por parte de las autoridades competentes. Ahora reiteramos, porque probablemente usted me está diciendo, usted va a predicar de política. No, nosotros reiteramos, nosotros no nos vamos a enfocar más en eso, ¿verdad? Pero sí queremos aprovechar esta ocasión, repito, para que veamos cómo Dios, escuche, cómo Dios ha perdonado por medio del sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario, cumpliendo con todos los requisitos legales de las cortes celestiales mediante la redención y gracia divina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tiene que ver todo esto con los creyentes? ¿O qué tiene que ver con la Biblia? Veamos ahora el texto que acabamos de leer. Dice, número 1, en Él tenemos redención, es decir, en Cristo nosotros, el mundo entero, la humanidad entera, la raza humana entera, tiene que redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué implicaciones trae esto para nuestras vidas, para nosotros? En primer lugar, veamos lo que significa que en Jesús tenemos redención de su sangre. La palabra redención en el Nuevo Testamento es lutrón, que se refiere al rescate o al pago hecho por el Señor Jesucristo para obtener nuestra libertad del mal que hemos hecho, de la condenación que nos esperaba. Porque recuerde que por causa del pecado nos esperaba la condenación. ¿De qué vino Cristo a rescatarnos o a libertarnos a nosotros? Una pregunta. Del pecado. Del pecado. Porque la Biblia está diciendo que todos hemos pecado. Y no había esperanza para el ser humano. No había. Fue este hecho de nuestro Señor Jesucristo, el venir a redimirnos del pecado, de la maldad. ¿Para qué?
¿Cuál fue el objetivo? Para que seamos salvos por su gracia. Salvos por su gracia, amados hermanos. En Él, en Jesucristo, es decir, tenemos esperanza, tenemos redención, gloria a Dios. Porque también en la Biblia está diciendo que la paga del pecado es la muerte. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Muerte. Pues, si pueden poner ahí en la pantalla Romanos 6:23, gloria al nombre del Señor. La justicia de Dios demandaba que todo el que peca, todo el que ha violentado la ley de Dios, sea castigado. ¿Por qué? Repito, porque todos hemos pecado y la paga del pecado es muerte. Eso dice la Biblia. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. Romanos 3:23, ¿qué dice? Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron, por cuantos todos, ¿habrá alguien que no ha pecado? ¿Habrá alguien que se atreva a decir que no ha pecado? Porque el que se atreve a decir que no ha pecado es un mentiroso. Porque la Biblia está diciendo que todos hemos pecado. ¿Estamos acá? Todos. Dice, por cuanto todos pecaron. ¿Y qué pasa? Los que han pecado están destituidos de la gloria de Dios. Hay gente que se atreve a decir, oiga esto allá afuera, cuando nosotros predicamos, cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, se atreven a decir, es que yo tengo a Dios, Dios está conmigo. El problema es que el pecado nos aparta de Dios. El pecado nos separa de Dios. Y la consecuencia del pecado es la muerte. Y nadie puede evadir esta verdad porque la Biblia lo establece y lo dice, por cuanto todos hemos pecado. Bendito el nombre del Señor. Todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos. ¿Sabe qué es la palabra destituido? Destituido. ¿Cómo le dicen en tromao? ¿Verdad? O de su trabajo le dice el patrón, un día usted que llega ahí, dice, no, tú estás despedido, no te quiero más. ¿Verdad? Destituido, quedas destituido del trabajo. El pecado, por mucho que quieras nombrarte, yo tengo Dios. Yo me acuerdo que yo me ponía una cadenota acá de católico, ¿verdad? Y ponía un crucifijo y yo andaba orgulloso que es que tenía a Dios. Y a los evangélicos les decía, ustedes son los pecadores, por eso están metidos en una iglesia. Así es la gente cuando está sin Cristo, ¿verdad? Pero qué bueno es Dios que a su tiempo Él mete su mano y Él obra a favor del hombre, porque el hombre está perdido sin Dios. Bendito el Padre Celestial y Padre bueno. Todos hemos pecado, está diciendo la Biblia. Todos estábamos en el banquillo de los acusados. Por tanto, lo que nos espera es la ira de Dios. Eso es lo que nos espera. Ante esta situación, el Padre Celestial vio que humanamente hablando no había esperanza para toda la raza humana. ¿Cuántos dicen amén? Dios vio que no había ninguna alternativa de salvación, de vida para el ser humano, para el hombre. ¿Y sabe qué hizo? Envió a su unigénito Hijo Jesucristo
para rescatarnos del pecado, para salvarnos del pecado, para redimirnos del pecado. Gloria a Dios. Por eso los que estamos en Cristo Jesús debemos de dar gloria al Señor todos los días, porque ya no estamos esclavos del pecado. ¿Qué sería de nosotros cuando yo solamente me acuerdo de esos días malos, de esos días terribles que uno vive en la oscuridad? Porque vivir sin Cristo es vivir en oscuridad. Porque dice la palabra del Señor bien claro que la luz vino al mundo y los hombres rechazaron la luz porque amaron más las tinieblas que la luz. ¿Sí o no? Sí, porque la gente prefiere el pecado antes que amar a luz. Amar a la luz se llama amar a Cristo. Cristo es la luz. Le invitan, ven a la iglesia. No tengo tiempo, y le ponen muchos peros. Pero le invitan a un baile, le invitan a janguear. ¿A dónde es? ¿A dónde es? Llámame. ¿Sí o no? Eso pasaba con nosotros. Y corriendo íbamos. Si te invitaban a un cumpleaños, a una fiesta, y ahí estábamos hasta invitando a demás que ni eran invitados. Y íbamos ahí a caer un enjambre de gente. Vamos a janguear, vamos a la barra. Pero invítan a la iglesia. ¿Sí o no? Es tan controversial todo esto, pero qué bueno, repito, Dios en su infinita misericordia envió a Jesucristo para redimirnos del pecado, porque el pecado nos esclaviza. Dice la Biblia que somos esclavos del pecado. El que está en pecado es un esclavo del pecado. ¿Y qué hace un esclavo? Solamente obedece al que lo tomó por esclavo. ¿Sí o no? Él solamente obedece órdenes, el esclavo. El pecado es eso. Por eso usted ve, antes íbamos sin refreno a nada al pecado, a la maldad. No había ningún freno espiritual. Gloria al nombre del Señor. Pero qué bueno que estamos en Cristo Jesús. Dígalo a su amigo ahí, a su vecino, qué bueno que estamos en Cristo Jesús. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra de Dios. Ahora somos libres de la atadura, libres del pecado, libres de la vergüenza, libres de la porquería, de la suciedad allá afuera. Dios nos ha enseñado a amar a Él. Nosotros no sabíamos amar, pero Él nos enseñó a amar, bendito el nombre del Señor. Antes amábamos las cosas que estaban en el mundo, las cosas que eran contrarias al Señor, pero ahora amamos las cosas de Cristo, amamos al Señor. Por eso Colosenses capítulo 3 habla y dice, ahora dice, manténganse puesta la mirada allá arriba en el cielo. La mirada en Cristo, amados hermanos. ¿A dónde tiene usted puesto su enfoque, su mirada? ¿A dónde está puesta su mirada? Gloria al nombre del Señor. Debemos procurar poner la mirada en Cristo, bendito el nombre del Señor. Aleluya. Ahora escuche bien. No había ser humano, no había nadie que pudiera ponerse en nuestro lugar. Solo Cristo, siendo justo, siendo perfecto, siendo Dios y siendo hombre, tomó nuestro lugar en un sacrificio vicario. Vicario significa sustitutivo. Solo el Señor pudo hacerlo. No había nadie más. Él vino a tomar ese lugar de pecador. Qué bueno, hermano. Debemos de ser agradecidos. Los que conocemos a Cristo debemos de ser fieles, debemos ser agradecidos, debemos de honrarlo, debemos de valorarlo, el sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros, pero también motivar a la gente, hablar a la gente que hay un Cristo santo, hay un Cristo, hay un Dios santo que nos invita a vivir una vida recta, una vida santa, una vida saludable, en otras palabras, porque antes cuando usted tomaba, ¿cómo amanecía al siguiente día? Acabado.
crudo, ¿cómo le dicen en México? Resacado o crudo. Gloria al nombre del Señor. Pero ahora amanecemos sedientos de Dios. Apenas amanece sediento de Dios. ¿Cuántos amanecen soñando en Dios? Soñando el Espíritu Santo. Cuando usted se mantiene conectado, mire, la Biblia dice, mientras yo dormía, Él me sustentaba. Él está de noche y obrando en tu vida. Probablemente si tú eres uno de esos que duermes con miedo, sepas bien que el Señor está sustentando. Él está cuidando tu vida. Bendito el nombre del Señor. Es más, hay ángeles asignados para cuidarte, para guardarte, para librarte. Gloria al nombre del Señor. Ahora ponga atención a esto. Cristo nos sustituyó a usted y a mí en la cruz del Calvario. Ese lugar que nos tocaba a nosotros, a usted y a mí por pecadores, Cristo lo tomó, amados hermanos. ¿Qué tal si le da un aplauso al Señor? Porque Él tomó nuestro lugar, gloria al nombre del Señor. En el lugar donde sería derramado la ira de Dios sobre nosotros, ahí Él fue y recibió toda la ira del Padre sobre Él. Tocaba a nosotros, pero Él tomó ese lugar. Él tomó esa posición para que usted y yo no supiéramos la condenación eterna. ¿Saben dónde? En el infierno. En el infierno. Porque hay gente que está diciendo, ay no, yo voy al cielo. No, la Biblia está diciendo, oiga esto. Sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Por mucho que te llames de X doctrina, te llames pentecostal, te llames evangélico, te llames católico, te llames sabatista o testigo de Jehová, etcétera y etcétera. O seas musulmán, o seas budista. Oiga esto, allá no se entra por religiones. Allá dice la Biblia que usted y yo vamos a entrar viviendo una vida de santidad. Y sin santidad nadie verá a Dios. Procure, hermano. Procuremos vivir una vida recta, porque usted y yo no sabemos cuándo nos vamos a ir. O usted tiene un documento que sabe cuándo se va. ¿Cuánta gente se muere repentinamente en la calle, en el subway, o por ahí un tiro perdido? O qué sé yo, un accidente. ¿Usted está preparado repentinamente para irse? ¿O está viviendo sin cuidado? Es hora de abrir nuestros ojos. Por eso Cristo nos rescató de la ira venidera, del juicio de Dios, de la condenación eterna, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el sacrificio de Cristo que hizo por nosotros, gloria a Dios. Juan 3:16. Se trata de una liberación llevada a cabo por medio de la muerte de Cristo, de la ira retribuida de un Dios santo y del castigo merecido por el pecado nuestro. Porque la justa ira de Dios demandaba que por nuestra condición de pecadores fuéramos condenados a causa de haber ofendido a Dios y de haber violentado sus leyes divinas. Ahora bien, veamos en Mateo capítulo 20, versículo 28. ¿Qué dice? Mateo capítulo 20, versículo 28 dice, como el Hijo del Hombre. ¿De quién se trata del Hijo del Hombre? Jesús. Jesús, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino... ¿Para qué vino el Señor? Para servir. ¿Para qué vino el Señor? Y sabía que Él es ejemplo para nosotros, ¿verdad? Es decir, si el Maestro vino para servir, usted y yo, ¿qué debemos estar haciendo? ¿Qué debemos estar haciendo usted y yo? La pregunta que te hago, ¿en qué está sirviendo en la iglesia? ¿Está sirviendo usted en algo? Si no lo está haciendo, le invito en el día de hoy, hermano. Aquí hay mucho que hacer.
Hay mucho que hacer, amados hermanos. Este es el Evangelio de Jesucristo. Si Jesús vino a servir, Él nos da ejemplo como maestro, como Señor, que nosotros también lo hagamos lo mismo, porque ahora no está Cristo, ahora está la iglesia del Señor. Usted y yo somos la iglesia del Señor y debemos de estar sirviendo como lo ha venido haciendo la iglesia por siglos hasta el día de hoy. Una de las cosas que me dio alegría en España, que siempre ha sido una nación, ¿verdad? Arraigada en la doctrina, ¿verdad? Conocida, pongámoslo así. La buena noticia es que el Evangelio en España está avanzando a pasos gigantes. Lo que en el 2000 había un 2% de cristianos, hoy tenemos el 20% de cristianos en España. Estamos acá. ¿Y sabe por qué? Porque hay gente que entendieron el mensaje de Dios. Ellos dijeron, no, Cristo vino a servir y Él nos enseñó a servir. Ahora nosotros vamos a servir. Es por eso que la iglesia está llamada para servir. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos van a servir al Señor? Gloria a Dios. Espero de que usted se anote, se sume para esto. Gloria al nombre del Señor. A partir de este año, del nuevo año, vamos a estar comenzando las nuevas clases de discipulado. Ahí usted puede anotarse, hermano. Anótese para servir. Usted tiene que pasar una cierta capacitación que se le da por medio del discipulado, porque no es salir así, ¿verdad? Al azar allá afuera. No es solamente aquí estoy como el Chespirito. No, hay que prepararse, hay que capacitarse, hay que aprender del Señor. Gloria a Dios. Entonces decía Mateo capítulo 20 versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué más? Y para dar su vida, oiga esto, y para dar su vida en rescate por muchos. En la Reina Valera 1995 dice, en rescate de todos, por todos. En rescate de todo el mundo. Sí, porque Cristo no murió solamente por uno, por dos. Cristo entregó su vida por el mundo entero. Por el mundo entero, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Esto es impresionante, amados hermanos, cómo el Señor está obrando, ¿verdad? Jesús vino a rescatarnos a todos, a rescatarnos de la ira venidera. Jesús nos ha redimido pagando el precio por nuestros pecados y tomando así nuestro lugar de condenación. Por eso ahora dice en Romanos 8:1, ¿verdad? Desabróchese ahora los cinturones porque para que usted salte. Mire lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 1. Escuche bien. Dice, ahora pues, ¿están leyendo conmigo? Ahora pues, ¿qué dice? Ninguna condenación hay. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Es decir, para los que están en el Evangelio de Jesucristo. ¿Estamos acá? ¿Para quién no hay condenación? Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Esto es poderoso, amados hermanos. No hay condenación si estás en Cristo Jesús. Esto es lo que usted debe de saber. Que ninguna condenación hay si usted está en Cristo Jesús. Escuche bien. Si estás sirviendo a Cristo Jesús, si Jesucristo es tu Señor y Salvador personal, ya no tiene que usted estar esperando que la ira de Dios va a venir sobre usted. Ya no, porque usted está en Cristo. Estamos acá, ya no te espera la condenación eterna porque ahora está en Cristo, sino que ahora
le espera la vida eterna, porque el Padre ya te ha perdonado en Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El Señor nos perdonó enviando a Jesús a morir en la cruz del Calvario. Lugar que a usted y a mí nos tocaba, Él lo tomó voluntariamente, diciendo: mi hijo, mi hija, no te preocupes, como un buen padre, yo voy a poner mi vida por ti. Gloria a Dios, hermano. Yo no sé cómo usted lo ve, pero esto es digno de valorar lo que hizo Cristo en nuestras vidas. Gloria al Señor. Aleluya. Si tú reconoces y valoras que Cristo tomó tu lugar y murió por tus pecados, procura andar en el Espíritu. Procuremos andar, vivir en el Espíritu. ¿Estamos acá? En el Espíritu Santo. Es andar en el Señor. ¿Estamos acá? Dígale no a la carne, sí al Espíritu. Porque la carne quiere ¿qué? Quiere carne. La carne no quiere nada de Dios. La carne muchas veces te levanta y dice: ay, no te vayas, está frío. ¿Sí o no? Duerme un poco más. Duerme. Es más, hoy es tu día. Hoy es tu día de descanso. Tú tienes derecho. Eso dice la carne. Y el enemigo te manipula. Y dice: no, hermano, hay gente que viene de lejos, hay gente que vive aquí alrededor y no llega aquí. Es increíble. Mire, el hermano viene de, ¿cómo se llama allá donde? Westchester, hermano. Gloria al nombre del Señor. Y dicho sea de paso, hermano, yo escuché a la hermana Wilda hablando acerca de los diezmos y ofrendas. Y para mí es una bendición grande saber que la gente que teme a Dios, no importa si está congregándose o no está congregándose, pero hay gente que están diezmando aunque no se congregan. Aunque no están viniendo aquí, pero están fielmente, mensualmente están enviando sus diezmos, sus ofrendas, hermano. Vamos a dar un aplauso a esa gente, gloria al nombre del Señor, porque tienen temor del Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor por ellos. Bendito el nombre del Señor. Entonces, no hay condenación. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esto es sumamente importante en el Evangelio. Jesús nos ha redimido, rescatado, pagando el precio de nuestros pecados y nuestro lugar de condenación. Y eso implica algo que se llama expiación. La palabra expiación es un término que refleja un aspecto de sacrificio de Cristo a favor nuestro. A favor nuestro. La expiación significa cubrir el pecado y o limpiar el pecado. La expiación es la pena o sacrificio impuesto por las autoridades, el cual debe cumplir o llevar a cabo un individuo a fin de quedar absuelto de la culpa. Eso es la expiación. Usted y yo no podíamos hacer eso, ¿sí o no? No, de ninguna manera. Pero Jesucristo, siendo santo, justo y perfecto, se ofreció voluntariamente al Padre en sacrificio y Él cubrió nuestro pecado. No lo tapó tampoco, Él lo cubrió con su santidad. Su santidad es tan grande y su inocencia es tan grande que dio para cubrir toda la culpabilidad de la raza humana, porque todos habíamos pecado. La expiación consiste en el sacrificio que permite eliminar la mala acción o pecado cometido por el individuo, a fin de acercarse y establecer una armonía eterna con el Dios del cielo. Mire esa hermosura, hermano. ¿Para qué fue la expiación? Y Dios está buscando todavía
tener esa armonía, tener esa relación con el ser humano. A mí me pesa a veces cuando escucho a la gente, ay, sí, yo tengo abierto la Biblia ahí en mi casa, pero nunca lee. No, hermano, tener una relación con Dios, tú comienzas hablando con Dios por medio de la Escritura. Es más, la Escritura te va a dar a conocer quién es Dios. ¿Cómo tú conoces a Dios? Por medio de la Escritura, ¿sí o no? Si usted no lee la Escritura, si usted no lee la Biblia, usted no conoce a Dios nada. Usted conoce a Dios solamente de oídas, como lo conocíamos antes en la iglesia tradicional. ¿Sí o no? Pero Dios quiere que tengamos una armonía personal, una relación personal. Es más, la Biblia lo pone como ejemplo, la relación con Dios como un matrimonio. Asimismo, la relación con Dios es como el matrimonio, debe ser íntimo. Íntimo. Nuestra relación debe de ser de intimidad con el Señor. Es así que uno va a tener armonía. Es así que uno va a tener relación con el Señor. O usted en su matrimonio se ven de vez en cuando. Se hablan de vez en cuando. ¿Habrá intimidad? ¿Habrá relación? No. Es por eso que el Señor demanda esta clase de intimidad, esta clase de relación, hermanos. Da pena muchas veces ver cristianos, hermanos, que no se les hace nada, ¿verdad? De tener esa relación con el Señor. Es tiempo para este año nuevo proponerse en el nombre del Señor. No voy a dejar pasar un año más. Este año yo voy a buscar a tener una buena relación con mi Señor. Una relación de intimidad con mi Señor. Me voy a proponer, voy a poner en mi agenda que a partir de este año que termina y que comienza, voy a comenzar teniendo una relación con Cristo Jesús. Porque Él vino para redimirme. Él me hizo libre. Y yo debo, en gratitud, tener esa relación con Él. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos van a tener esa relación con Él? ¿O cuántos tienen esa relación con el Señor? Gloria a Jesús. La expiación refleja la idea de que por la gracia de Dios se eliminan los efectos negativos y degradantes de nuestro pecado. Además, la expiación aparece otro término teológico que se llama propiciación. La propiciación está ligada a la expiación, y lo que hace la propiciación es que la sangre que el sumo sacerdote tomaba del animal que mataban una vez al año en el día de Yom Kippur o el día del perdón, y venía al lugar santísimo con esa sangre y la vertía sobre la tapa que estaba sobre el arca del pacto, y ese lugar era el propiciatorio, y la sangre sobre ese lugar significaba que la ira de Dios se apaga. Escuche bien, ¿qué es lo que significaba ese lugar? Que la ira de Dios se apaga, se desactiva, se desvía de ti y de mí. Gloria al nombre del Señor. No sé si lo entendió. ¿Lo pudieron entender? En ese lugar, la ira de Dios, repito, se desactivaba. ¿Sabe lo que es desactivar, verdad? ¿Verdad? Se desviaba. Y en ese lugar se apagaba la ira de Dios, ¿verdad? La ira que Dios tenía por causa del pecado del mundo entero. Y ahí estábamos usted y yo. Claro, con sangre. La Biblia dice que la ira de Dios está sobre todo aquel que vive en una vida de pecado, si no se ha arrepentido y si no se ha convertido a Cristo. Con la propiciación, la ira de Dios ha sido satisfecha. Escuche bien, con la propiciación, la ira de Dios ha sido satisfecha por la sangre de un inocente, justo, santo y fiel por los siglos de los siglos. Ya no hay ira de Dios para aquellos que están cubiertos con la sangre preciosa
de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos están cubiertos con esa sangre? Gloria a Dios. La sangre del sacrificio. Por eso decía una de las primeras cosas en Efesios capítulo 1 versículo 7. Decía, en Él tenemos redención por su sangre. Por su sangre. O sea, es el rescate. Jesús es nuestro rescatador. Él es el que nos vino a rescatar del pecado. Y teníamos como condenación, como consecuencia la condenación en el infierno. Gloria al nombre del Señor. Pero ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entre los hebreos, especialmente en el Antiguo Testamento, había una figura que se le llamaba Goel, que significa redentor. El pariente más cercano, y regularmente era el hijo primogénito, a quien se le daba el doble de la herencia, porque tenía responsabilidad de rescatar o redimir a sus hermanos o a sus prioridades o a sus propiedades, para que siempre permaneciera con su familia, con esa familia. Esta representa una de las más grandes figuras en el Antiguo Testamento. Se han escuchado, se han leído de voz, ¿verdad? El cual redimió ¿a quién? A Ruth. Bendito el nombre del Señor. Ahora, este hombre anticipaba la obra redentora de Jesucristo. Vos redimió el linaje de Elimelech, que estaba a punto de desaparecer, y al restaurar la condición personal de Ruth, pues seguía para adelante. Gloria al nombre del Señor. De esta manera, escuche bien, Cristo es nuestro Goel. Cristo es nuestro Goel, o nuestro Redentor, que nos ha rescatado de la condenación eterna por medio de su sangre preciosa. Jesucristo es ese pariente cercano tuyo y mío. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es más que ese cercano pariente. Es nuestro Padre, es nuestro Dios. Gloria al nombre del Señor. En el libro de Hebreos capítulo 2 versículos 11 y 12 dice, Él nos trata como hermanos. Gloria al nombre del Señor. Ahí se ve el lazo familiar que el Señor tiene para con nosotros. ¿Y sabe por medio de qué se realizó eso? Por medio de la redención de Cristo Jesús. Él llega a ser, en otras palabras, nuestro hermano mayor. ¿Cuántos dan un aplauso a Jesús? Oh, nuestro abogado, nuestro Señor, nuestro Dios. Bendito el nombre del Señor. De esta manera Cristo es nuestro Goel. Si alguna vez a usted le han dicho que nadie se interesa por mí, porque hay gente que se la pasan quejándose, llorando. Nadie se acuerda de mí. Nadie me llama, nadie se acuerda, nadie me viene a consolar. Nadie se conduele de mí. Todos me han abandonado a mí, todos me han dejado. El pastor no me llama, los líderes no me llaman. Oiga, yo le quiero dejar de saber algo poderoso en esta mañana. Ese es el enemigo que nos ha engañado. El diablo que nos engañó. Porque desde antes de la fundación del mundo, ya Dios estaba interesado por usted y por mí. Bendito el nombre del Señor. Por eso envió a Jesucristo, porque por causa del pecado no teníamos ninguna esperanza de salvación. Tanto así que Él envió al unigénito Hijo Jesucristo para que nos redimiera. Gloria al nombre del Señor. Ya el Dios del cielo había planeado enviar pariente cercano tuyo, que es Jesucristo. Jesús, mis amados hermanos. ¿Para qué?
para redimirnos, tomando nuestro lugar de condenación en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? El Señor no quiere que tú te pierdas. Por eso le costó el sacrificio en la cruz del Calvario, para que tú y yo seamos salvos de la ira venidera, de la condenación del pecado. Así que avanza. Escapa por tu vida, escapa por tu salvación, pelea tu batalla, porque el diablo quiere mantenerte todo un siempre atado ahí en el vicio, en esto, en el otro, para que te vayas al infierno. Para eso vino Cristo a pagar ese lugar que a nosotros nos tocaba. Usted y yo debemos de entender el sacrificio de Cristo y valorarlo, apreciarlo, darle gloria, darle honra, darle alabanza. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Por eso, 1 Corintios capítulo 7, versículo 21 está diciendo: por precio fuisteis comprados. 1 Corintios 7, 21, póngame en la pantalla, que dice: por precio fuisteis, ¿qué? ¿Quién te compró? Ahora yo le hago una pregunta. ¿Cuántos tienen celular aquí? Saque su celular ahí donde usted está. No para usarlo, solamente alce. Álcelo allá arriba. Ese celular usted se lo compró y le pertenece a usted. Le pertenece a usted porque usted lo compró. La palabra del Señor está diciendo que Cristo nos compró en la cruz del Calvario, y no con cheles, no con dolarucos. Nos compró con la sangre del Cordero Santo. A Cristo, a nuestro Padre le costó el sacrificio de su unigénito Hijo, derramando su sangre preciosa por usted y por mí. Bendito el nombre del Señor. Por eso es menester que en este día podamos decirle: Señor, ten misericordia de mí, porque he estado cerrado los ojos, he estado ciego, Señor mi Dios, pero ahora, Señor, abre mis ojos para que de hoy en adelante yo te honre. Te honre. Porque si no conocemos a Dios no podemos honrarlo. Gloria al nombre del Señor. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Hay gente que vive esclavo ahí de los hombres. Es más, hombres que tienen mujeres, salen del trabajo, en vez de ir a la casa, corriendo van con el amigo, ya sea a la cantina, ya sea al club, ya sea al parque, o ya sea a jugar, ¿verdad? Van corriendo. Esclavo de los hombres. En otra versión dice: esclavo del mundo, de los vicios, etcétera y etcétera. Para eso el Señor te compró. Dice: por precio fuiste comprado. No os hagáis esclavos de los hombres. No te hagas esclavo del mundo. No te hagas esclavo del pecado, porque yo pagué un alto precio por ti, está diciendo el Señor. Aleluya. Apocalipsis capítulo 5 versículo 9 dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre, escucha esto, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Y con tu sangre nos has redimido para Dios. Fuimos redimidos por medio de la sangre de Jesús, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Segundo, en Jesucristo tenemos el perdón de pecados. ¿En quién tenemos perdón de pecados? En Jesucristo, hermanos. Por medio de Jesucristo es el que tenemos perdón de pecados. No es el padrecito, no es el pastor, no es el líder, no es ni el evangelista, ni el profeta. Solamente, escuche bien, Cristo es el que perdona pecados. Solo Jesús. Si nos acercamos hacia Él, gloria al nombre del Señor. Dice Efesios capítulo 1 versículo 7:
en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por su redención en Cristo nosotros tenemos y recibimos el perdón de nuestros pecados, porque ya Cristo pagó vicariamente, sustituyéndonos. Esto quiere decir que Él, nuestro Señor Jesucristo, no solo quita la culpa, sino que también anula la penalidad que la ofensa conllevaba o demandaba, porque ya alguien tomó nuestro lugar. ¿Y quién fue ese alguien? ¿Quién fue ese alguien? 3, 4. O sea, para los demás quiere decir que fue el vecino, la vecina. Cristo tomó nuestro lugar, amados hermanos. Gloria al nombre del Señor. Hebreos capítulo 9, versículo 21, 22 dice, Hebreos 9, 21, 22. Dice, además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Gloria al nombre del Señor. Versículo 22 dice, y según la ley, casi todo es purificado ¿con qué? Con la sangre, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hebreos 9:15 dice así, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto. Gloria a Dios, sí, porque antiguamente lo que hacían los sacerdotes nunca podía cumplirse. Por eso Jesucristo es el único que cumplió, vino a cumplir. Dice, Cristo es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados recibirán ¿qué? Las promesas de la herencia eterna. ¿Cuántos son llamados del Señor? Esta es la promesa, amados hermanos. Dice algo glorioso aquí esta palabra. Me gusta porque el evangelio es una verdad. Pero Tito también, capítulo 2, versículo 14, miremos lo que dice. Tito 2, 14, Él se dio a sí mismo. ¿Por quién? Tito 2, 14, cuando dice Él, se trata de Jesús. Dice, Él se dio a sí mismo. ¿Por quién? Por nosotros. ¿En dónde se dio? En la cruz del Calvario. Él tomó nuestro lugar. Y dice, Él se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos ¿de qué? De toda iniquidad, de toda maldad, y purificar para sí un pueblo propio. Esa es la idea, hermano. Cristo vino a rescatarnos, pero también que vivamos una vida santa, una vida recta. Amén. Gloria a Dios. Vino a rescatarnos. Oiga esto, si aquí lo que está diciendo algo tremendo. Dice, Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad. Y el mundo estaba lleno de maldad. Hay hombres que cometieron maldad, todos hemos cometido maldad, pero hay unos que se propasaron, como Hitler. ¿Sí o no? Pero le quiero decir algo. Oiga esto. Si aún Hitler se hubiera arrepentido, Dios lo hubiera salvado, lo hubiera perdonado. Porque esta palabra es para todos. Cristo murió para todos, por todos. Gloria al nombre del Señor. Eso quiere decir, o hoy el Señor nos está diciendo, o hoy el Espíritu Santo nos está revelando, no importa cuál sea la maldad de tu pecado o cuánto le hayas fallado a Dios, no importa cuán grave sea lo que hayas hecho, si te arrepientes y vienes a Cristo, Él nos perdona, gloria al nombre del Señor. ¿Quién no ha fallado? Todos le fallamos al Señor. Por eso Cristo es la solución, amados hermanos. Si usted y yo hemos fallado, hoy al finalizar acerquémonos a Jesús, hermano. Él nos perdona.
Tercero, finalmente, en Cristo tenemos las riquezas de su gracia que se ha desbordado sobre nosotros. Efesios 1, 7 y 8. Mire lo que dice. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En otras palabras, Dios ha desbordado su gracia. Otras versiones dicen que Dios ha desbordado su gracia como si fuera un río o como si fuera un diluvio sobre nosotros. Un río de gracia es lo que Dios, el Padre, ha hecho que se derramara sobre nosotros, sobre usted y yo, luego del sacrificio de Jesucristo o después del sacrificio de Jesús. En el Nuevo Testamento, caris es la palabra más común para mencionar la gracia. La gracia aparece 152 veces en la Biblia. Este término griego originalmente, la gracia, significa embelezo, atracción, pero con la obra de nuestro Señor Jesucristo, su significado teológico es favor inmerecido. Favor inmerecido. No sé si me están entendiendo. Favor inmerecido quiere decir que usted y yo no merecíamos nananina. No merecíamos nada. ¿Qué hizo que nos mereciéramos? La salvación. La gracia del Señor. El sacrificio de Cristo, hermanos. Nos hizo, nos atrajo a su presencia. Gloria al nombre del Señor. Ese es el amor de Dios en acción que capacita a los que Dios mira con favor. Es la manera libre, inmerecida y no legal de Dios de tratar con el ser humano pecaminoso, porque el ser humano es pecador. Una de las cosas más maravillosas de la gracia es que en ella nos comunica que nosotros nos hemos rebelado contra Dios y vivimos regularmente contra Él. Nos oponemos ante Él, de su palabra, pero Él está a favor de nosotros. ¿Todo por qué? Por la gracia. Él está de nuestro lado por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual podemos experimentar su amor inmerecido e iniciar una relación de salvación. Gloria al nombre del Señor. Si usted no ha sido salvo, si usted no ha recibido a Jesús, no salga sin Cristo en este día. Establezca una relación de hoy en adelante con Él. Bendito el nombre del Señor. Aunque a causa del pecado adámico nacimos con una condición que nos inclina hacia el pecado, haciéndonos esclavos del pecado. Eso lo dice Romanos 6 del 16 al 17. No tiene que leerlo. La gracia preveniente nos atrae hacia Dios porque Él toma la iniciativa inclinándonos a volvernos a Él. Él hace, porque la Biblia dice que Él pone tanto el querer como el hacer en nosotros, derribando las barreras que nos impedían, convenciéndonos de pecado por el Espíritu Santo, dándonos la mano que nos acerquemos hacia Él. ¿No has experimentado alguna vez ese deseo de venir a la iglesia, ese deseo de orar, ese deseo de buscar las cosas de Dios? Pues eso fue lo que produjo el Señor en la cruz del Calvario. Y continuamente Dios está hablando a la gente por medio de Cristo, porque nadie viene al Padre sino por Él. Juan 14, 6 lo dice eso. Finalmente, primera de Juan capítulo 4 versículo 19 dice, escuche bien, nosotros la amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Cómo sabemos que Él nos amó primero? Por el sacrificio. Aquí hay buenos alumnos, ¿eh? Por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Por eso sabemos que Él nos ama primero. Gloria al nombre del Señor. Si usted no sabía que Cristo le ama, porque mucha gente dice, ay, mi Dios no me quiere. A mi Dios no me oye. A mi Dios me ha alejado. No. La Biblia está diciendo, oiga, mire,
nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él te amó desde antes de la fundación del mundo. Pensó en ti y en mí, que por nuestra condición pecaminosa estábamos perdidos, no podíamos hacer nada. Es más, íbamos a ser condenados en el infierno, a estar haciéndonos chicharrón eternamente y para siempre. Y es por eso que el Padre envió a Jesucristo, para que hoy tengamos el privilegio de tener esa libertad en Cristo Jesús. Así que cuando vengas a alabar a Dios, hazte libre, suéltate y alaba a Dios. Cuando vengas a orar, habla con toda confianza con papá. Cuando te acerques a la Biblia a leer, habla con toda confianza que es la boca de Dios, que es la palabra de Dios, que te aconseja, que te dice la manera como tienes que vivir, la manera como tienes que servirlo a Dios. No sigamos todavía en esos inventos de que mi argumento, mi teología. Gloria al nombre del Señor. Es hora de acercarse a la palabra de Dios. Muchas veces estamos alejados de Dios. Por eso, oiga bien, mire lo que dice, aquí termino, en Jeremías capítulo 18, oiga bien, Jeremías 18, gloria al nombre del Señor. ¿A dónde estás, Jeremías? Jeremías, por ahí está comiendo, yo creo que. Jeremías 18, mire lo que dice. Aleluya. Versículo 1 y 2. Mire lo que dice. Palabra de quién? Palabra que vino, palabra de Jehová que vino ¿a quién? A Jeremías diciendo: levántate y vete. ¿A dónde? A la casa del alfarero. La pregunta que te hago: ¿quién es el alfarero? Jesús. ¿Cuál es la casa del alfarero? ¿Cuál es la casa del alfarero? Esta es la casa del alfarero. Esta es la casa del alfarero. Oiga bien, dice: levántate, y no le dice por favor. Es una orden. ¿Usted sabía que Dios le ordena venir a la casa de Dios? Así que yo quiero verlo el miércoles acá, hermano. ¿Sí? Porque esto está diciendo, mire lo que dice: levántate y vete a casa del alfarero. ¿Para qué Dios te recomienda o te ordena ir a la casa del alfarero? Mire lo que dice a continuación: y allí te haré oír mis palabras. Y allí, ¿en dónde? En la casa de Dios te haré oír mis palabras, te haré oír mi consejo, te enseñaré, etcétera y etcétera. ¿Sabe por qué Dios dice esto? Porque en un momento dado Jeremías estaba como varado, como a muchos de nosotros nos pasa alguna vez. Dejamos de congregarnos. Y la Biblia dice: no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué el Señor le dijo esto a Jeremías? ¿Sabe por qué? Vete a mi casa a escuchar, ahí te voy a hacer escuchar mis palabras. ¿Sabe por qué? Porque allá afuera en la calle, ¿qué usted escucha? ¿Qué escucha allá afuera? Así que viernes, ¿qué digo? Miércoles, domingo, aquí hay culto también el viernes de jóvenes, hermanos. Envía a sus jóvenes, envía a los adolescentes. Y el otro que quiero recalcar, hermano: ¿cuántos de ustedes trabajan? Levante la mano a ver quiénes son los que trabajan. Gloria a Dios. ¿Y el resto no está trabajando? Ya están retirados, ya se jubiló. Gloria a Dios. Me avisan cómo se jubila, yo también para jubilar. Mire esto, hermano. En su trabajo, sí o no que hay un horario de entrada y un horario de salida. ¿Y qué hace usted cuando llega tarde en su trabajo? ¿Qué le pasa? Hasta lo despiden. Pues, si tú sigues llegando todo un siempre tarde. No, pues dice: no, yo me busco otro trabajador mejor que este. Porque este estoy viendo que está llegando todo un siempre tarde. Y usted sabe que en el trabajo, ahí se demanda trabajo, hay que estar trabajando, hay que estar produciendo en un negocio. ¿Verdad? Y entonces, ¿sabe lo que pasa? Esto es triste decir, que hay muchos cristianos que cumpliditos llegan incluso antes
del horario llegan con media hora de anticipación, otros con 1 hora llegan a su trabajo. La pregunta que te hago, ¿qué horas es el servicio aquí los días domingos? Pónganse ahí en la pantalla el horario para que vean los hermanos. El horario del domingo, el horario del miércoles. Oiga esto. Oiga, mire el manipulador. Es serio, hermano. ¿Cómo es posible que nosotros llegamos cumpliditos al donde uno trabaja, donde uno labora, y cuando usted tiene que encontrarse con Dios, usted está llegando ya casi al final muchas veces? No lo digo por todos, es para el que sabe que le cae el poncho. Hermano, por eso fue que el Señor le recomendó ten cuidado, Jeremías. Ten cuidado que allá afuera lo que tú estás escuchando no te va a edificar, estaba diciendo Dios. Vete a la casa, vete a tu casa, vete a la iglesia, que ahí te voy a hacer escuchar, ¿qué? Mi palabra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Póngase de pie ahí donde usted está. Concluyo. En Cristo encontramos la gracia. En Cristo encontramos el favor que no merecíamos, que no nos guiaba al arrepentimiento. Gloria al nombre del Señor. Nos reconcilia con el Padre para que recibamos el perdón de nuestros pecados y completa redención, siendo que ahora Dios está con nosotros para siempre. Dios está con nosotros para siempre. Mateo capítulo 28 versículo 20 dice: y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Nadie te puede detener, nadie te puede paralizar. Cristo dice: yo quiero que estés conmigo hasta el fin del mundo. Es más, Él quiere que tú y yo vayamos a la vida eterna. Gloria al nombre del Señor. ¿Hay alguien que ya sacó su pasaporte al cielo? Debemos estar preparados, amados hermanos. ¿Sabes cuál es ese pasaporte? Se llama Jesucristo. Si no tienes a Jesús, hoy te invito a pasar acá hacia adelante. Ven y recibe el pasaporte, que vayas al cielo. Te vas a ir gratuitamente hasta a la vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Porque nadie va al Padre, dice, si no es por medio de Él. No es por